Me llamo Rosa Velázquez. Tengo 63 años. Las mañanas en San Miguel de Allende tienen una forma de moverse despacio, de esa lentitud que antes me reconfortaba. Me gustaba el zumbido suave del ventilador de techo, el silbido delicado de la tetera, el aroma del café de olla flotando en la cocina. La paz, para mí, siempre se encontraba en las pequeñas rutinas. Ese jueves por la mañana, mi hijo Gabriel estaba sentado frente a mí en la mesa, removiendo azúcar en su taza como si midiera algo importante. Sonrió con esa práctica cuidadosa que usaba en el trabajo. Mamá dijo, tal vez deberías dejarme manejar tu dinero de ahora en adelante. Lo dijo con suavidad, como si ofreciera ayuda. Su voz era baja, educada, casi tierna, pero debajo había algo afilado, como el tono que usa la gente cuando ya tomó una decisión. Asentí lentamente, ganando tiempo. ¿Tú crees se recostó, confiado? Hará las cosas más fáciles para ti. Yo me encargo de las transferencias, pago tus cuentas. No tendrás que preocuparte por nada. Más fáciles para mí. Observé cómo el sol se deslizaba por la correa de su reloj y me pregunté cuándo había comenzado a hablarme como cliente en lugar de como madre. Confío en ti, dije al fin. Las palabras sabiendo extrañas en mi boca. Gabriel sonrió más ampliamente, satisfecho. Cuando se fue, la cocina se sintió más pesada, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado. El café se había enfriado. Lo tiré por el fregadero y comencé a lavar las tazas, una por una. El viernes llegó cálido y pesado, con el aire cargado del olor a lluvia. Para las 6, el pollo asado estaba listo, la mesa puesta para 3, aunque no había decidido si me quedaría lo suficiente para comer. Escuché primero el coche de Gabriel, luego el rápido taconeo de los zapatos de su esposa en la entrada. Siempre entraban sin tocar, como si la casa aún les perteneciera de alguna manera. Cuando la puerta se abrió, el silencio llenó el espacio que antes ocupaban un sofá, una estantería y 40 años de mi vida. Mamá, dijo Gabriel, deteniéndose a medio paso. Su voz titubeó. ¿Dónde está todo? Los ojos de su esposa recorrieron la habitación. Vendiste los muebles, sequé las manos en un trapo y levanté la vista desde el fregadero. Necesitaba espacio, dije simplemente. ¿Espacio? El tono de Gabriel se quebró entre incredulidad e irritación. No puedes vender todo así nada más. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Sentarnos en el suelo? Lo observé, tranquila como el reloj que marcaba el tiempo en la pared vacía. Se las arreglarán, parpadeó. Luego se puso rojo. Su esposa cruzó los brazos, murmurando algo sobre decisiones irracionales. No dije nada. Las palabras no eran necesarias. La habitación desnuda, resonante, despojada de comodidad, era la única respuesta que quería dar. La ira de Gabriel creció como una tormenta que no sabía cómo controlar. Estás actuando como loca, mamá. Lo miré a los ojos y vi, por primera vez, no preocupación, sino posesión, la mirada de un hombre que se da cuenta de que el control se le escapa. Cuando se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio. Me paré en el centro de la habitación vacía, el aire oliendo ligeramente a limón y lluvia. El vacío no me asustaba, se sentía limpio. La noche después del estallido de Gabriel, no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina, mirando mi reflejo tenue en la ventana oscura. La casa, ahora medio vacía, parecía respirar más fácil sin el desorden, aunque el silencio dejaba demasiado espacio para los recuerdos. Tenía 31 años cuando enterré a mi esposo. Los doctores hablaron de insuficiencia cardíaca, pero para mí fue como si el mundo hubiera dejado de prestar atención. Gabriel tenía 5 años entonces, lo bastante pequeño como para trepar a mi regazo y susurrar que todo estaría bien. Recuerdo haber asentido, aunque no lo creía. Primero llegaron las cuentas electricidad, hipoteca, gastos del hospital, y aprendí a equilibrarlas como piedras en mis manos. Trabajaba mañanas en una oficina municipal, noches llevando los libros de una panadería
que pagaba más con pan sobrante que con dinero. Aprendí a estirar una sopa para 3 cenas, a coser botones en un uniforme escolar en lugar de comprar uno nuevo. Gabriel nunca vio el cansancio. Lo mantuve oculto, como hacen las madres. Creció con ropa limpia. Nunca se perdió un viaje escolar. Nunca notó las luces que a veces dejaba apagadas para ahorrar en la cuenta. Cuando entró a la universidad, pedí un pequeño préstamo para cubrir lo que las becas no alcanzaban. Me dijo que yo era la persona más fuerte que conocía. Llevé esas palabras como medalla, incluso cuando el peso casi me rompía. En ese entonces, su orgullo era mi recompensa. Me decía que valía la pena cada noche sin dormir, cada vestido de segunda mano, cada vacación cancelada. Quería que él creyera que la vida podía ser amable, y por mucho tiempo pensé que lo había logrado. Pero en algún punto entre la gratitud y la comodidad, algo cambió. El niño que alguna vez me traía flores silvestres del patio comenzó a medir el amor por lo que yo podía dar. Tal vez le enseñé que el dar nunca termina. Tal vez olvidé enseñarle lo que cuesta. El reloj del pasillo marcaba suavemente, constante como la respiración. Afuera, la lluvia comenzó a caer contra las ventanas, lenta y rítmica. Junté las manos y cerré los ojos. En algún lugar profundo, bajo años de resistencia silenciosa, una pregunta comenzó a tomar forma. Una que nunca me había atrevido a hacer. Los viernes solían significar algo. Cuando Gabriel comenzó a visitarme después de mudarse, pasaba toda la mañana preparándome asando pollo, poniendo la mesa, comprando el vino que le gustaba. Pensaba que era nuestra forma de mantener la familia cerca, de preservar lo que el tiempo y la distancia suelen quitar. Pero con los años, las visitas se volvieron rutina, mecánicas, a las 6 en punto, el sonido de su coche en la entrada, luego la puerta abriéndose sin tocar. Su esposa entraba primero, con un perfume fuerte y una sonrisa educada fija. Gabriel la seguía, teléfono en mano, desplazando la pantalla incluso mientras decía hola. Nunca traían nada, ni flores, ni una botella de vino, ni siquiera un pan. Me decía que estaban ocupados, que venir ya era una forma de amor. Nos sentábamos a cenar, y yo escuchaba mientras hablaban de ascensos, remodelaciones de casas, viajes, asentía, rellenaba sus vasos, reía en los momentos justos. Cuando los platos estaban limpios, me agradecían, se levantaban y se iban antes de que el café terminara de colarse. Así pasó durante años 3 cenas al mes, docenas de comidas, cientos de palabras educadas que no decían nada real. Al principio no noté el silencio después de que se iban. Estaba demasiado cansada, demasiado agradecida por la compañía, aunque fuera superficial. Mi cumpleaños 60 llegó en una tarde gris de febrero. No esperaba mucho, solo una visita, tal vez un pastel pequeño. Gabriel llegó 2 horas tarde, sin regalo, sin tarjeta. Me abrazó con un solo brazo, distraído. Dijo que había tráfico. Comimos el pastel que yo misma compré. Se quedó 20 minutos. Cuando la puerta se cerró, me senté en la mesa, mirando las migajas. El aire se sentía frío, incluso con la calefacción encendida. Tomé mi tenedor y comí lo que quedaba glaseado seco. Silencio y el último sabor de una ilusión. Esa noche, entendí la verdad que había evadido. No me estaban queriendo, me estaban usando. Gabriel llegó un lunes por la tarde, sin avisar pero con aire de espera, cargando una carpeta de cuero delgada bajo el brazo. Su sonrisa era de esas que usa la gente cuando cree que está a punto de ser alabada. Mamá dijo, colocando la carpeta en la mesa de la cocina, preparé unos papeles, nada complicado, solo autorizaciones para hacerte las cosas más fáciles, pagar cuentas, manejar transferencias, ese tipo de cosas. Su tono era casual, pero ensayado. Podía notar que lo había practicado lo bastante gentil para sonar cariñoso, lo bastante firme para no dejar espacio a discusión. Me sequé las manos en un trapo y me senté. Abrió la carpeta, extendiendo 3 páginas impresas con pulcritud. Las miré, fingiendo leer rápido.
pero mis ojos atraparon la letra pequeña, las frases legales que lo revelaban todo autorización para acceder, transferir y cerrar cuentas a su discreción. Sentí mi pulso en las yemas de los dedos. Es mucha confianza, dije en voz baja. Gabriel sonrió. Para eso es la familia. Me tendió una pluma. Por un largo momento, la sostuve entre los dedos, luego la puse suavemente sobre la mesa. Los leeré bien esta noche, dije. Dudó. Solo un destello de irritación cruzó su rostro antes de que lo disimulara. Claro, es solo una formalidad, mamá. Cuando se fue, la cocina volvió a quedarse en silencio. El sol tardío proyectaba líneas pálidas sobre los papeles, como barrotes de luz. Los puse en el centro de la mesa, intactos. No los rompí, no los firmé, solo los miré, hasta que las sombras se alargaron y el cielo se oscureció. Esa noche me quedé despierta. La carpeta aún en la encimera, brillando débilmente bajo la luz de la lámpara. Fuera lo que fuera esto, había comenzado. Y esta vez no sería yo la que perdería. El lunes por la mañana llegó gris y sin viento, de esas mañanas que hacen que el mundo se sienta en pausa. Me vestí con cuidado jeans, un cardigan, los zapatos buenos y caminé las 5 cuadras hasta el Banorte. La cajera, una joven con rizos suaves y una sonrisa cansada, me saludó como siempre. Buenos días, señora Velázquez. ¿En qué la ayudo hoy? Quiero ver las transacciones de los últimos 6 meses, dije. Mi voz salió firme, aunque mis manos temblaban ligeramente contra el mostrador. Asintió y imprimió varias hojas, el papel tibio cuando me lo entregó. Me hice a un lado. Me senté en la pequeña sala de espera y comencé a leer, línea por línea. Los depósitos familiares, mi pensión, los ingresos del trabajo de contabilidad a medio tiempo y luego un retiro que aceleró mi pulso. 20,000 pesos. Desde un cajero que nunca usé, luego otro, 3 semanas después, 30,000 pesos, una sucursal diferente, en el norte de la ciudad. Parpadeé, revisando los números otra vez, esperando haberme equivocado, pero las fechas eran claras, ambas dentro de los meses en que Gabriel me había estado ayudando a arreglar el internet, a ordenar mis documentos, a tomar mi bolsa solo por un minuto. Regresé al mostrador. ¿Pueden confirmar cómo se hicieron estos retiros? Tecleó algo en su pantalla, luego frunció el ceño. Con su tarjeta de débito, señora. Chip insertado. PIN correcto. Mi estómago se hundió. Entonces, no fue una transferencia, no en línea. Negó con la cabeza, en persona. Le agradecí en voz baja y pedí copias de todo. Dudó, como si quisiera hacer preguntas, pero no le di espacio. Solo sonreí educadamente. Esa sonrisa que usas cuando llevas algo pesado y no puedes permitir que se caiga. De vuelta en casa, extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. Los números me miraban como pequeñas confesiones: fecha, hora, cantidad, prueba. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj sobre el fregadero. Por años, pensé que el dolor venía de la pérdida de personas, de tiempo, de esperanza. Pero esto era diferente. Esto era traición. Y la traición tenía un sabor más frío. Reuní los papeles en una pila ordenada. Los alicé con la mano y los dejé allí, junto a la carpeta intacta que Gabriel había traído. El aire en la habitación se sentía más delgado, más afilado. Algo dentro de mí se había roto, pero en esa ruptura, algo más comenzaba a endurecerse. A la mañana siguiente, tomé la pila de papeles de la mesa de la cocina, los metí en una carpeta de manila y caminé hasta la parada de autobús. El trayecto al centro fue tranquilo. Solo el zumbido del motor y el suave vaivén del tráfico por las calles angostas de San Miguel de Allende. La ciudad lucía hermosa esa mañana, el sol destellando en la parroquia. Los turistas paseando con cámaras, pero nada de eso me alcanzaba. Una placa de latón afuera del edificio de ladrillo decía Morales y Asociados, abogados. Dudé antes de empujar la puerta. Adentro, el aire olía ligeramente a cuero y polvo.
Una secretaria me llevó a una pequeña oficina forrada de libros. El señor Morales se levantó cuando entré. Era un hombre de unos 60 y tantos, alto, con cabello plateado y ojos amables que no se apresuraban a juzgar. Señora Velázquez, dijo, ofreciéndome un asiento, cuénteme todo. Y lo hice, sobre el dinero desaparecido, los retiros, los papeles que Gabriel quería que firmara. Mi voz tembló al principio, luego se estabilizó. Cuando terminé, se recostó, juntó las manos y dijo en voz baja, «Esto no es confusión, señora Velázquez, esto es fraude financiero». Las palabras se asentaron en la habitación como el último clic de una cerradura. Exhalé lentamente. Nadie lo había nombrado antes. Me explicó qué hacer: cerrar cuentas vulnerables, abrir nuevas en un banco diferente, cambiar contraseñas, documentar todo, y añadió, hágalo en silencio. No lo confronte hasta que esté protegida. Asentí, tomando notas que apenas necesitaba. Cada frase que decía era un pequeño acto de devolverme el control. Cuando me levanté para irme, tomé su mano. Gracias, dije, mi voz temblando. No de miedo esta vez, sino de algo cercano al alivio. Alguien por fin había dicho la verdad en voz alta, y ya no sonaba como debilidad, sonaba como fuerza. Era justo pasado el mediodía cuando escuché el sonido de llantas sobre la grava, un frenazo rápido y enojado que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Miré por la cortina el coche de Gabriel, y junto a él, la silueta rígida de su esposa. No llamaron, no mandaron mensaje, lo esperaba. El golpe en la puerta fue seco y pesado. Abrí a medias. Gabriel dio un paso adelante, su rostro rojo, sus ojos afilados con esa ira que usa la gente cuando ha sido descubierta. ¿Por qué estás haciendo esto?, exigió. ¿Andas diciendo por ahí que te robé? No me inmuté. Sostuve la carpeta contra mi pecho como un escudo. No estoy diciendo nada. Gabriel, solo sé. Su esposa cruzó los brazos, su voz tensa y fría. Otra vez está imaginando cosas. Esto pasa cuando la gente de tu edad empieza a... No estoy confundida, interrumpí suavemente. Luego abrí la carpeta y la puse en la mesa pequeña junto a la puerta. Los retiros, las cuentas de crédito, las facturas de servicios a mi nombre en tu dirección. Gabriel se quedó inmóvil. Su expresión cambió: shock, negación. Luego algo más oscuro. Fuiste a hurgar en mi vida, espetó. No tienes idea de cómo funcionan las finanzas. Mamá, te estaba ayudando. Solo estás paranoica. Lo miré a los ojos, tranquila y firme. No, Gabriel, he estado callada, no es lo mismo. Las palabras quedaron suspendidas, claras y cortantes. Por primera vez, no supo qué responder. Su esposa lo tomó del brazo, susurrando algo que no escuché, pero su orgullo ya estaba herido. Se dio la vuelta, con la mandíbula apretada, los ojos llenos de furia. Te vas a arrepentir, dijo. Estás destruyendo a tu propia familia. Salió furioso, la puerta temblando al cerrarse tras él. El coche rugió al alejarse, dejando solo el leve olor a escape en el aire quieto de la tarde. Me quedé allí un largo momento, con la mano en la perilla, sintiendo el eco de sus palabras desvanecerse en el silencio. Luego cerré con llave. La casa era mía otra vez, no en papeles, sino en paz. La carpeta quedó abierta en la mesa. Las pruebas ordenadas cuidadosamente dentro. La tomé y la guardé en el cajón junto a mi silla. Mi pulso estaba estable. Mis manos no temblaban. Por primera vez en años, no le tenía miedo a mi hijo. A la mañana siguiente de la visita de Gabriel, regresé a la oficina del señor Morales con un cuaderno y una calma que no había sentido en meses. La decisión ya estaba tomada. Solo necesitaba ponerla en marcha. Revisó los papeles que traje. Luego sonrió ligeramente. Ya hiciste la mitad del trabajo, dijo. Ahora asegurémonos de que cuente. Empezamos con las cuentas bancarias, juntos. Cerramos todo lo ligado a mi antigua dirección y abrimos nuevas en una pequeña sucursal privada al otro lado de la ciudad. De esas que aún requieren verificación cara a cara.
Mis depósitos de pensión fueron redirigidos, mis ahorros asegurados, mis contraseñas reemplazadas por otras que nunca escribí. Cada formulario que firmaba era como abrir una puerta que había estado cerrada desde adentro. Luego vinieron los reportes. Morales me ayudó a presentar la documentación de fraude, adjuntando copias de cada retiro y tarjeta no autorizada. No era venganza, era registro, simple y legal. Antes de irme, me preguntó si había pensado en mi herencia. Lo había hecho. Esa noche, sentada en la misma mesa de la cocina donde todo comenzó, reescribí mi testamento. Gabriel ya no era el único heredero. El nuevo beneficiario era una fundación para mujeres en el centro, un grupo que ofrecía programas de educación financiera para madres solteras. La idea me hizo sonreír. Una semana después, Gabriel comenzó a publicar en redes fotos suyas, subtítulos sobre familiares tóxicos y padres desagradecidos. Amigos dejaban comentarios compasivos. No respondí. Ni siquiera los leí 2 veces. Pasaron 2 semanas más antes de que el silencio se rompiera de nuevo, pero esta vez no fue por él. Recibí una llamada del señor Morales. La agencia de crédito procesó los reportes. Las cuentas fraudulentas de él están congeladas. A veces los empleadores ven eso. Esa tarde, me senté en el porche mientras las chicharras cantaban en el aire húmedo de San Miguel de Allende. Al otro lado de la calle, las luces se encendían en otras casas, familias acomodándose en sus rutinas fáciles. La mía había terminado, pero en su lugar, algo más firme había echado raíces. Susurré al crepúsculo: esa es tu herencia, Gabriel, con lección incluida. No había triunfo en mi voz, solo una paz profunda y tranquila. La justicia, entendí, no siempre llega en tribunales o titulares. A veces llega suavemente, llevada por el sonido de una mujer que finalmente aprendió a dejar de disculparse por sobrevivir. Para la primavera, la casa ya no se sentía como un lugar de finales. Vendí la antigua, arreglé mis asuntos y me mudé a una pequeña cabaña cerca de las marismas de Puerto Vallarta. El aire olía a sal y pino, y las tardes llegaban suaves y doradas sobre el agua. Pasaba mis mañanas leyendo en el porche, con una taza de café en la mano, y mis tardes cuidando las camelias que había plantado junto a la cerca. Sus flores se abrían lentamente, tímidas al principio, luego brillantes y llenas. Prueba de que incluso después de inviernos largos, la belleza regresa a su propio ritmo. No había sabido de Gabriel en meses. El silencio me sentaba bien. Luego, una tarde, sonó el teléfono. Su voz era diferente, más pequeña, incierta. Mamá, solo quería decir que lo siento, por todo, por un largo rato. No dije nada. El sonido de la marisma llenó la pausa, el roce de los juncos, el lejano llamado de una garza. Ya te perdoné. Gabriel, dije suavemente, pero el perdón no significa que puedas volver. No discutió. Solo se escuchó su respiración al otro lado. Luego, el suave clic de la desconexión. Esa noche, encontré la vieja lámpara del porche en una caja marcada guardar. Era la que mi esposo había instalado él mismo hace 40 años en nuestra primera casa. Limpié el cristal, cambié el foco y la monté sobre la puerta. Cuando el sol desapareció detrás del agua, la encendí. La luz se derramó sobre los escalones de madera y el patio, cálida y constante. Esta luz ya no es para esperar, susurré a la noche. Es para la paz. El viento de la marisma se llevó las palabras, pero su significado se quedó conmigo, en el brillo tranquilo de una vida finalmente mía.